Bueno, buenos días a todos los hermanos, a todas las hermanas, a todas las personas que nos están oyendo en este momento. Quiero que informarles que hoy se me ha otorgado Hechos capítulo 6, versículo 8 hasta el 10. Vamos a meditar sobre esta porción de la Escritura. Vuelvo a repetir, Hechos 6, 8 al 10. Y vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Amén. He titulado este devocional: Esteban, un discípulo lleno del Espíritu, viviendo por fe, sirviendo por amor y testificando hasta la muerte. Vamos a comenzar. El primer punto sería hablar de Esteban. Es el personaje que aparece en primera línea en el versículo. La primera frase comienza con Esteban. Entonces vamos a hablar un poco de Esteban. Esteban, discípulo que surge como la solución a una necesidad de administradores en la iglesia. Este hombre es reconocido universalmente como el primer diácono y el primer mártir de la historia de la iglesia. Alrededor del mundo, el evangelio ha venido enraizándose en lugares preparados por sangre de mártires. Esto ha sucedido en Colombia, por ejemplo. Los historiadores dicen que a los inicios de las misiones en Colombia, muchas personas fueron muertos apedreados también aquí en Colombia y sus casas quemadas con fuego. Antes de que una persona dé su vida por el Evangelio, debe antes haber vivido por el Evangelio. Es decir, esto es solo por obra del Espíritu Santo. Una de las maneras en que Dios prepara a sus siervos es ubicándolos en posiciones de servicio insignificantes. Todas estas cosas son descubiertas a la luz de la biografía de Esteban. Su deseo de servir a Cristo, que se traduce en la realidad de servir a otros. Esteban fue un administrador eficaz y también un mensajero excelente antes de ser mártir. Él dio su vida por el Evangelio. Desde antes de el nombramiento de Esteban ya se había desatado una violenta persecución en contra de los cristianos, que se conocía como el ostracismo social. Se practicaba, es decir, se aislaban a las personas aún hasta de su familia por haberse convertido al Evangelio. Y por lo general a los judíos que aceptaban a Jesús como el Mesías los separaban de sus familias. Y como resultado de este ostracismo, los creyentes dependían el uno del otro para su sostenimiento. Así que compartir casas, alimentos y otros recursos era una distinción práctica y necesaria de la iglesia primitiva. A la larga, el número de discípulos fue creciendo, y esto obligó a la organización del servicio. Como se descuidaban a muchas personas, entonces comenzó las murmuraciones, y la murmuración hizo que la iglesia actuara para dar solución a las necesidades de los discípulos más vulnerables, especialmente las viudas. Aquí vamos a aprender que las murmuraciones en la iglesia, aunque son pecaminosas y no son justificables, son necesarias para descubrir nuestras falencias. Debemos saber cómo acallarlas. ¿Y cómo lo hacemos? Recordemos lo que hicieron los discípulos, los apóstoles. Orando y buscando soluciones bíblicas, se acallan las murmuraciones.
Estas personas que fueron nombradas para administrar fueron seleccionadas por su integridad, por su sabiduría y su sensibilidad hacia Dios. Es una característica muy notable en la vida de estas personas. Esteban, además de ser un buen administrador, también era un predicador eficaz, porque cuando en el templo se tuvo que enfrentar a diferentes grupos antagónicos, la lógica de él al responder era convincente, y esto se deduce por la defensa que hizo ante el Concilio de Jerusalén. Él presentó un resumen de la historia judía y concluyó con una aplicación tan contundente que hizo paralizar a los oyentes. Durante su defensa, él debió haber tenido en cuenta que al concluir de esta manera estaba dictando su propia sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque los miembros del Sanedrín no podían ni iban a permitir que sus malignas motivaciones para resistir a Cristo y oponerse a él se pusieran al descubierto. Por lo tanto, prefirieron apedrearlo hasta matarlo, mientras que él oraba a favor de ellos. Sus últimas palabras mencionadas en esta oración nos muestran cuánto se parecía Esteban a Cristo en poco tiempo. Sus últimas palabras en la muerte tuvieron un impacto indeleble en la vida de Saulo de Tarso, quien dejaría de ser un perseguidor de los cristianos para convertirse en el más grande de los campeones del Evangelio que la iglesia hasta ahora haya conocido, el conocido apóstol Pablo. La vida de Esteban es un desafío continuo para los cristianos de los tiempos de hoy, como fue el primero en morir por la fe en Jesús. Su sacrificio nos motiva a preguntas como ¿cuántos riesgos corremos al seguir y predicar a Jesús hoy? ¿Y estaríamos dispuestos a vivir, a servir, a morir por Él, a predicar? ¿Queremos en verdad vivir para Él? Esteban representa el modelo bíblico original de los diáconos desde ahora, desde ese momento y hasta que Cristo regrese por la iglesia. Un ministerio dual enfocado en la ayuda a los vulnerables y el testimonio de la fe en Cristo. Para servir es necesario estar lleno del Espíritu Santo, así sea en la tarea más insignificante que podamos nosotros calcular. Y en segundo lugar, el versículo dice que estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Este texto continúa después de mencionar su nombre, describiendo la razón de su currículo de fe y servicio a Dios. Esta es pues la razón o el porqué de las cosas asombrosas que sucedieron en su vida. Detrás de su carácter y brillantez estaba la persona gloriosa del Espíritu Santo. Y fue él quien por medio de Esteban hizo estos grandes prodigios y señales entre el pueblo. Realmente la gloria es para Dios en todo. Dice el texto, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Así que aquí la clave es la llenura. Alguien ha escrito que la palabra gracia es probablemente la palabra más importante en las escrituras, incluso más importante que amor, porque la gracia es el amor en acción y por lo tanto lo incluye. Esteban fue un hombre que manifestó el amor de Cristo en acción, siguiendo el ejemplo de Cristo. Sin la llenura, la gracia y la ayuda del Espíritu Santo es imposible vivir por fe, servir con amor y morir por Cristo. La Biblia deja claro que la eficacia espiritual de Esteban provenía de estar lleno del Espíritu Santo, quien le dio el equilibrio adecuado de fe, sabiduría y poder. La oposición que aquí vemos, quiera o no quiera, la oposición siempre está presente. Es decir, desde que uno se convierte, siempre Satanás está dispuesto a
luchar en contra de uno, aunque ya esté vencido. El mundo y la misma carne. Pero esto no es para desanimarnos, sino para enseñarnos que por causa de nuestros adversarios necesitamos urgentemente del Espíritu Santo y su inagotable fuente de vida, de sabiduría y de amor. El versículo 9 marca el inicio de la primera gran oposición organizada contra la iglesia cristiana y describe cómo los judíos de la sinagoga de los libertos, que incluía a cireneos, alejandrinos y hombres de Cilicia y Asia, comenzaron a debatir con Esteban con la intención de disuadirlo, ya con la amenaza del Evangelio. Pues la gran mayoría de personas impías ven el Evangelio como una amenaza y de alguna manera tratan de evadirlo o tratar de apagarlo. Entonces, esa es la razón porque siempre uno va a encontrar opositores. Estos hombres eran judíos de habla griega, helenistas y muchos de ellos antiguos esclavos libertos que habían formado su propia comunidad en Jerusalén. Se cree ampliamente por los comentaristas que Saulo de Tarso, que fue después el apóstol Pablo, frecuentaba esta sinagoga por ser originario de Cilicia y por lo que probablemente fue uno de los principales opositores de Esteban acá, quien fue impactado por su mensaje y su estilo de vida, que más adelante él iría a vivir también. Aquí encontramos un choque ideológico, pues la palabra en el texto original para discutir denota debate o investigación. Los líderes religiosos desafiaron a Esteban, lo cuestionaron la doctrina de Jesús y seguidamente dieron paso a las falsas acusaciones de blasfemia que provocarían la muerte o su posterior martirio. Y así vemos cómo está la oposición en el versículo 9. Luego entraríamos a ver el versículo 10, que dice, habla de la superioridad y la sabiduría que había en Esteban. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hechos 6:10. Esto no pudieron resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Este versículo describe la situación de Esteban, a quien sus opositores no lograron refutar ni contradecir debido a la profunda inspiración divina que él demostraba al hablar. No pudieron hacerle frente porque el Espíritu de Dios estaba en él como en los demás apóstoles. Veamos algunos ejemplos, como el de Hechos 5:39, donde relata la advertencia de Gamaliel, diciendo que si el mensaje y la obra es de Dios, no hay quien pueda resistirlo o destruirlo, dice Gamaliel. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Y luego advierte, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios, es decir, algo imposible. Y Dios prometió protección y respaldo a los profetas, a los patriarcas en el Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 54:17, cuando le promete a Isaías esto, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Es decir, le está dando fortaleza y eso significaría la persona y la presencia de Dios con él, dándole no solamente la protección, sino el denuedo para predicar el mensaje salvífico y la confrontación contra el pecado. Entonces, la oposición contra Esteban no prosperó por causa de la llenura del Espíritu Santo. Dios también lo hizo con Jeremías. Otro ejemplo vemos en Jeremías 1:18, dice porque, y 19, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte.
qué promesa y qué respaldo absoluto. También lo hizo con Ezequiel. En Ezequiel 3:27 dice, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Ya en el Nuevo Testamento, Cristo advirtió a sus discípulos de las persecuciones que les vendrían por causa del mensaje del Evangelio y prometió darles el Espíritu Santo para que hablara en su lugar. Mateo 10:19 dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis o cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces los antagonistas y perseguidores no tenían la fuerza intelectual para resistir a Esteban, y esta era la causa, la llenura del Espíritu Santo. Los hombres naturales no podían resistir a un hombre con poder sobrenatural, ni entonces ni ahora. Resistir significa que no podían competir ni lidiar con éxito con la sabiduría de Esteban que venía de lo alto. Los hombres egoístas no eran rival para un hombre lleno del Espíritu Santo. La persecución es un ambiente propicio para predicar y testificar de Cristo. La, el comienzo de la iglesia y la historia lo han demostrado. La iglesia en sus tiempos de relajación se ha descarriado y en tiempos de persecución ha prosperado. Jesús había prometido proféticamente a sus discípulos defenderlos y hablar por medio de ellos. Y dice, cuando te lleven ante las sinagogas, los gobernantes, las autoridades, no te preocupes por cómo o qué diréis en tu defensa, ni por lo que dirás, porque el Espíritu Santo te enseñará en este mismo momento lo que debáis decir. Lucas 12:11 y 12. Literalmente, estos hombres no tenían el poder ni los recursos para vencer la sabiduría de Esteban. Eh, Esto era algo que queda escrito explícitamente en el pasaje. Enfrentarse a él, pues literalmente oponerse o enfrentarse a él. Aquí vemos a las fuerzas oscuras de Satanás en forma de estos judíos helenísticos que se enfrentaban a Esteban y son incapaces de mantenerse firmes debido a que él está lleno del Espíritu Santo y de sabiduría divina. Y Lucas usa esta misma palabra para describir a Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, que se oponía a ellos, a Bernabé y a Saulo, tratando de apartar al procónsul de la fe. Eso está registrado en Hechos 13:8. Así que inmediatamente, en su primer viaje misionero, Satanás se opone a su ministerio del Evangelio, tal como lo hace con Esteban aquí en Hechos 6. O sea que esto es una característica natural de Satanás, utilizar personas herejes y personas de sectas para tratar de disuadir y distraer la predicación del Evangelio. El espíritu con que hablaba era el Espíritu Santo que estaba en Esteban, y por medio de él es que estas señales y prodigios, milagros, eran hechas por Esteban. Realmente no era Esteban. Como dice alguna canción que escuché en algún tiempo y hasta la cantaba cuando vivía en el pentecostalismo, que no era la sombra ni tampoco era Pedro quien sanaba a los enfermos, era el poder que fluía de Jesús el Nazareno, era la llenura del Espíritu Santo en él. En Hechos 4:31 dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados los discípulos, los apóstoles, tembló y luego hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y esto es obra del Espíritu Santo. El versículo 8 del capítulo 4 dice, referente al primer discurso de Pedro, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y comienza a hablar un mensaje que como conclusión llega a la conversión de 3,000 personas. Entonces la llenura del Espíritu Santo en Pedro produjo un poderoso sermón, lo mismo que en Esteban. Y esto es lo que sigue sucediendo en los pastores, ancianos, diáconos
creyentes comunes que estén dispuestos a dejar que el Espíritu Santo obre en sus vidas y a través de sus vidas. Eh, yo creo que sería concluir que así como Esteban era un hombre sobre quien el Espíritu Santo tenía el control, y esto es lo que significa, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, y enseña que el requisito más importante para cualquier clase de servicio cristiano es estar lleno de fe y del Espíritu Santo. Que vivir por fe, servir con amor y morir con Cristo debe ser como la meta principal de los cristianos. Este es el llamado para usted, hermana y hermano, en esta mañana. Comience orando, estudiando, llenándose del Espíritu Santo, luego sirviendo con amor y por amor en las cosas pequeñas. Deje que el Espíritu le guíe según su santa voluntad a cosas mayores y persevere en ellas. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su muerte. Dichoso y bienaventurado los que mueren en el Señor, viviendo por fe, amando al Señor, viviendo por Él, predicando su mensaje. Que el Señor les bendiga y les guarde ricamente en este día.